5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5. Otro ejemplo de vida. Miguel, con 34 años, es un verdadero maestro de la batería. A pesar de sus capacidades diferentes, integra un grupo musical donde puede tocar música del alma. Miguel nació con síndrome de Down. En él esto, lejos de ser una barrera, pareciera ser un impulsor de actividades, proyectos y emprendimientos. Es inmensamente creativo y lo atrapan todos los instrumentos musicales. Pero hay uno que le quita el sueño: la batería. Reynolds, la banda, hasta tiene su página en internet. Armando, sí, pero no hay menos porque voy a pisar, sale un piso, se hunde, para ver. Reynolds existe y existe en Argentina, lo que pasa es que se los ve poco, pero existen más o menos desde el año 1993. Ellos al principio eran un grupo de rock experimental y estaba mucho más interesado en tener como público a plantas, piedras y animales que humanos. Pero con la aparición de Miguel Tomasín, que pasa a ser el baterista oficial y el líder de algún modo del grupo, la banda pasa a llamarse simplemente Reynolds. Y en 1999 es cuando comienza la legitimación internacional de la banda, especialmente por su acercamiento a las enseñanzas de Pauline Oliveros. Pauline Oliveros es una de las precursoras del minimalismo norteamericano, nació en 1932 y pasó por Buenos Aires, y a partir de eso empezó a tener un contacto con el grupo, porque el grupo remixó muchas de las grabaciones que ella hizo acá con acordeón y voz. Y también es muy importante las ideas de Pauline Oliveros en lo que termina siendo el concepto de Reynolds. La idea de deep listening, la idea de una escucha intensa. Ella dice: hay que escuchar de todos los modos posibles todo lo que es posible oír. Y después, la gira por Estados Unidos, que comienzan los Reynolds en el año 2000, arranca en el Lincoln Center dentro de una instalación de Pauline Oliveros que se llama Lunar Opera, donde los Reynolds tocan en vivo. Eso produce que el grupo empiece a editar un montón de discos que en este país no se conocen, porque en realidad el único disco que ha editado de ellos acá es un disco del año 95 que editaron ellos mismos, que se llama Gordura Vegetal Hidrogenada, y adentro no hay ningún disco, porque cuando lo abrís es una tapa, pero adentro el disco está desmaterializado.
Te decía que internacionalmente tienen un montón de discos. Se volvieron como elementos de colección importantísimos. Por ejemplo, Thurston Moore de Sonic Youth los colecciona, incluso repasa cuáles de los cientos de discos le faltan. Incluso el grupo Reynolds llegó a tocar en un escenario neoyorquino con el otro guitarrista de Sonic Youth, que es Lee Ranaldo. O sea que ya de algún modo son el grupo fetiche en la actualidad de la intelectualidad o de la inteligencia, digamos, de la música avant-garde del mundo. 今朝はアルゼンチンでレイノルズというグループのリーダーノイズミュージックというそうですよ。音楽の、グルーヴ感であったりバイブは今アルゼンチンは相変わらずいいそうなので。 Como grupo inquietante e inclasificable que es Reynolds, lleva a que los medios lo puedan capturar y hacer entender desde el lugar que pueden. Una primera visión, que es la más conservadora de la cultura oficial, que puede ser la que toma al grupo como un ejemplo que hace integrar a una persona discapacitada dentro de una banda. Síndrome de Down, un ejemplo de vida en el testimonio conmovedor de quienes luchan por hacer un mundo mejor. Cada es un chico día. discapacitado. Realmente sí que es un ejemplo de vida. Una historia conmovedora la de Miguel Tomasino, un muchacho... Martín sufre el síndrome de Down. Pero uno de los líderes de esta banda Reynolds. Tiene los palillos, nos va a hacer la demostración. ¿Cómo reacciona la gente cuando te ve tocar la batería, cuando te ve cantar en Reynolds? Un solo de batería, a ver, tócate algo. Complementar la vida animal con nuestros hermanos menores. Qué lindo que un grupo de música haga esta buena obra. Todo un ejemplo, un ejemplo. Yo estoy seguro que Reynolds es un ejemplo. Es un ejemplo porque es la única banda musical en el mundo que tiene integrado un joven con síndrome de Down. Pero además no es el hecho solamente de tener un joven Down en el grupo. ¿Cómo toca? ¿Cómo interpreta? ¿Cómo siente? ¿Cómo vibra? Quizás tiene alguna dificultad en su parte oral, en la parte expresiva, pero canaliza por otro lado, que es a través de un pensamiento que las pocas cosas que él dice o manifiesta son únicas. Y tal es así que es el alma mater, el punto mágico de todo este mundo. Miguel Tomasín tiene una falla genética, es decir, un pequeño trastorno en la secuenciación de su genoma genera lo que llamamos síndrome de Down. Que a pesar de que Miguel tenga el mismo trastorno genético que otros chicos con síndrome de Down, esto no lo hace igual. A veces la gente piensa que tener una genetopatía es como haber entrado en una producción en serie de determinada cosa, y los chicos con síndrome de Down son tan diferentes entre sí como podemos ser personas sin síndrome de Down diferentes entre cada uno de nosotros.
La primera vez que yo escuché a los Reynolds no era virgen, no era inocente con respecto a la escucha, lo cual condiciona un poco el juicio que yo tengo sobre ellos. Cuando yo empecé a escucharlos, sabía de qué se trataba la mitología que había alrededor de los Reynolds. No sé si mi juicio sería diferente si yo no supiera nada de ellos y si por primera vez hubiera puesto un disco y escuchado. De todos modos, tengo referencias porque sí hice esa experiencia con algunos amigos y sus opiniones fueron desde che, ¿en qué idioma cantan? Hasta esto tiene que ver con algún rito ancestral de la tierra. En principio me parece que no es bueno pedirle a lo diferente o a lo marginal que sea entendido por nosotros los que marginamos, sino más bien establecer un diálogo, conversar. El diálogo es más propicio a la integración, porque genera un discurso diferente que no es el mío ni es el del otro, sino que se genera en esa interacción. Ese discurso, ese tercer discurso, es quizás lo que en algún momento se ve en Reynolds. Algo distinto que no es el músico profesional que hace rock and roll y que no es tampoco alguien excluido que tiene un discurso totalmente afuera del sistema social. Reynolds no viaja ni en tren ni en avión, viaja en liana. Y digo que viaja en liana porque me da la sensación de que la música de ellos atraviesa como una selva, donde hay momentos de oscuridad, momentos de inquietud, momentos de inseguridad, donde todo puede ser impreciso e imprevisible. Lo primero que me genera es esta travesía de sentimientos, donde uno pasa de la euforia a la depresión, a la locura, al miedo. Si tuviera que decirle, transmitirle a alguien que está por ver un concierto de Reynolds, una performance de Reynolds, le diría, ajustense los cinturones, por favor. Para mí, los conjuntos que toque. Yo aquí a trabajar, estudiar y militar. Así.
Bueno, somos de los Reynolds. Somos una... Yo fui idea mía que yo amé de la banda. Hace 10 años con ellos. ¿Y cómo se te ocurrió armar algún grupo? Y yo tengo una batería chiquitito, ¿no? Juguetes. Ahí yo empecé a los 10 años. No, 3 años. No, 10, perdón. ¿En qué año fundaste la banda, Miguel? No sé, ese fue a los 10 años con ellos. ¿Qué año era? A los 10 años. ¿En qué año? ¿1900? No, yo menos, más. A los 3 años. Ah. Bueno, Ahí va. 1967, ¿no? ahora el señor. Bueno. ¿Por qué se llama Reynolds? Esa fue la mía que yo la puse. Más Reynolds. Elegí yo a la banda. ¿Y por qué? Y a un hombre, un chico como Alan, Roberto y Alan, y se fue día. Yo puse, Reynolds es Reynolds. Un hombre como él. Tiene 50 años, 65. 50, 65 años. Sí, como vos, así. Pero no lo habías elegido poniendo Chihuahua arriba del control. No, eso es otra cosa. Pero ese entonces es otro reino. No, yo elegí de los Reynolds. ¿Pero cuántos reinos hay? Hay 4 Reynolds. 4. Sí. Hay que contar Alan, vos y Patrick, yo nada más. Son 4. Son 4. Por eso. ¿Y bandas? ¿Cuántas hay? ¿Las bandas? Hay 4. También 4 más 4, 8 bandas. 8 bandas. Ahí está. ¿Qué más? ¿Y cómo es tu música? Y todo tipo modernos, canciones, temas, todos los temas que yo toco con la banda. ¿Cuál es la música que no te gusta o los cantantes que no te gustan? A mí me encantan los cantantes, sí, como Schenkrupa, como Gal Costa, María Acueta, Joana, todo eso me gusta. Jazz, Santana, Lorit, que más rompo fotos, Azúcar Morena, Pie Morena, que más Santana, y todos los temas que a mí me gustan. Elvis Presley, ¿qué más el otro? Ese es otro. ¿Qué más el otro? Azúcar Morena. ¿Azúcar Morena te gusta? Buenísimo, ¿Qué sí. canción? Esa es una banda conjunto. A mí me gusta, qué sé yo, ¿cómo se llama? Yo le voy a pensar. A ver.
banda siempre estuvimos de alguna manera relacionados a la formación de batería y guitarras. Y en realidad después se desvirtuó todo y ya ahora todo el mundo puede tocar cualquier cosa, ya nadie sabe cuál es su función. ¿Cómo sucedió eso? La verdad no tengo ni idea, pero creo que es un proceso gradual y que supongo que también si uno trabaja con gente como Miguel, en la mente de él tampoco tiene por qué haber ese formato rígido. O sea, no está mal tenerlo, pero tampoco está mal derretirlo, porque en última instancia yo creo que es una especie de derretimiento de los formatos, que es gradual, o sea, está ahí, es una vela que se derrite y después pasa a ser otra cosa. Creo que lo mejor que nos pasa con Reinos es que no tenemos demasiada idea de mental, digo. O sea, creo que no hay un proyecto mental de saber en todo momento qué es todo. Sí hay una forma de control, pero es un control sin controlar nada. Parece paradójico, pero en realidad es lo más normal del mundo. Sabemos lo que estamos haciendo sin saberlo. Así todo, creo que Miguel tiene más claro todo en este sentido. Digamos, en este área creo que Miguel es el que tiene todo más claro porque no tiene claro nada y no le interesa tener claro nada. Alan, escuta. Bien. El bajo. El bajo. Le toca el bajo. Y el Roberto Colapso. Él toca al trabajo. ¿El contrabajo? Sí. Bien. Y el Fernando y Diva y toca al trabajo. Ajá. Un solo, acompáñenlo. Acá tiene, los palillos. Vamos. Toco como un borracho. Roberto Patricio. ¿Sí? Sí. ¿Un borracho? Toco como el mexicano toca. Un solo mano. Yo tengo maricón. Maricón. Vos no. No, yo no, yo soy repitoso. La modelo sexy. La enfermedad en sí, el trastorno en sí, la discapacidad o la diferencia en sí, no asegura algo que es mucho más intrínseco a cada persona individual, que es cómo le está pasando. Las escalas de calidad de vida, en vez de medir cuántas palabras puede memorizar una persona, que en ese caso Miguel Tomasín no saldría en los primeros lugares seguro, le preguntan a la persona, de acuerdo a su propio paradigma, su propio modo de entender las cosas, cómo le está pasando. Y yo tengo dudas, Miguel Tomasín, si no estaría en un lugar mucho más alto que cualquiera de nosotros, porque evidentemente la está pasando muy bien. ¿Qué te gustaría para el 98? ¿Para mí? ¿O para otros? Yo para mí quiero yo voy a conseguir trabajo. Ajá. Para mí. Para todos trabajo y para vos en especial. Para mí solo. Sí, este es el precio. Ah, no, para el resto nada. La manita. Miren la monita, mujeres, señores. Mírenlo. Miren cómo buenas de las mujeres. Miren qué canasa. Creo que ellos no tienen un significado, creo que son un montón de formas. Creo que justamente lo más característico de ellos es la espontaneidad. Es el no saber qué va a suceder. Gracias, señores. Acá es uno. Vamos a llevar el partido.
Reynolds toca y cuando terminó de tocar no existe más lo que tocó. Y la próxima vez va a ser totalmente distinto, y la próxima vez va a ser totalmente distinto. Reynolds, cada vez que he visto y he escuchado y he pensado, plantea alguna puerta infranqueable y del otro lado están ellos. Y entonces uno ve un recorte de lo que son ellos, escucha algo de lo que son ellos, pero hay un punto en que la puerta es infranqueable. Y ahí queda alojado cierto misterio. La música de Reynolds es una música muy especial, una música que sale... está por fuera de todos los cánones que uno puede conocer. Que es una música que yo no la podría definir, porque son totalmente indefinidos la música que hacen. Son especiales. Cuando uno va a un show de Reynolds, entra en una situación casi rupestre en relación a la música. Es muy básico lo que sucede. Como Reynolds es un grupo que trabaja en esa frontera de la musicalidad y de la no música, es que a veces no se hace pie, no se sabe por dónde entrar, hasta que uno por ahí decide dejarse llevar. El momento en que uno se deja llevar, muchas veces naufraga o directamente se hunde. Mucha gente podría decir que lo que hace Reynolds es espantoso, absolutamente horrible. El interés estético no siempre está vinculado con la belleza, a veces está vinculado con el asombro, o a veces está vinculado con la sorpresa que produce en nuestra percepción cierta organización de materiales que no necesariamente es bella. Y también el mismo criterio de belleza es una cosa cuestionable. Interesante en términos musicales de la Reynolds no es si es más, menos brillante, sino que estamos viendo como una persona que tiene un trastorno genético, tiene una genetopatía que produce en las personas que le aportan disminuciones en sus capacidades cognitivas y alteraciones, puede comunicarse musicalmente con otras personas que tienen su mismo problema y que no tienen su mismo problema. Creo que ahí lo importante en el caso de ellos es el viaje en el que están embarcados. Más allá de lo que puedan representar para el resto de la gente. Para algunos pueden ser un grupo de energúmenos, para otros pueden ser genios avanzados en el territorio de la música. De hecho, lo más importante es que a la gente le genera cosas. Eso tiene que ver con un espíritu de investigación, no sé, es como una mezcla de religión por un lado con investigación musical. Creo que si hubieran nacido hace 20, 30 años atrás, hubieran formado parte del Instituto de Itela. A mí la primera impresión que me da me remite a la idea del happening de los años 60. No sé si burlarse, pero sí demistificar la idea de que hacer arte es hacer arte de cierta manera, y en este caso ellos estarían planteando: hacemos música con lo que se nos viene la gana. Pero hay tres discos básicos como para entender el proyecto Reynolds. Uno sería Blank Tapes, que son cintas vacías, o sea, es el soplo de las cintas de los cassettes baratos que había en los 80s. Otro disco es el que se llama La Sinfonía de los 10.000 pollos, que es realmente son 10.000 pollos grabados en el momento de estar haciendo sus onomatopeyas. Y después el último proyecto que tienen, que es el de hacer grabaciones en tumbas de figuras muy importantes, como por ejemplo de Borges.
オスカー・ワイルドさん、ジム・モリソンさんのお墓に行って、先ほどのような、ノイズミュージックというそうですよ。Por momentos pareciera que fuera la música antes de la música, o la música después de la música. Ellos hablan de no música, han participado en festivales que llaman no music, que implica una especie de toma de posición frente a ciertos mundos académicos. Ellos se paran como en otro lugar, como en otra manera de vivir y en otra manera de hacer la música. Esto aparentemente los pondría como un lugar de estar afuera de todo, de vanguardia de la vanguardia, o de un experimentalismo absoluto en sí mismo. Ellos tienen una incidencia en los medios en donde hacen algo que en Norteamérica se suele llamar prank. Son bromas mediáticas. Yo creo que en el caso ellos lo consideran casi como arte conceptual. O sea, son obras, son performances mediáticas. Primero estaba el LP, después el simple, después vino el CD, el mini disc y el nada disc, que sería en realidad todo. Tan paradojal lo que ellos pueden decir, pero lleva casi a tener más contacto con la paradoja zen o incluso con el dadaísmo. Sí, esta música de nosotros es una especie de rock psíquico, es un rock para la mente que expande la conciencia. Ah, bien, para que seamos mejores. El nombre de la banda lo eligió un perro. Lo que hicimos fue poner a Chihuahua arriba del sillón con un control remoto. Entonces lo hicimos caminar por ahí y cuando pisa el control remoto y lo primero que aparezca en la televisión iba a ser el nombre de la banda. Y justo apareció un actor que se llama Burt Reynolds. ¡Ampliaremos! ¡Ampliaremos! Y este que está ahí, porque hay otro personaje que estoy viendo. Manager. Es el manager. Es el manager de la banda. ¿Por qué lo eligieron como manager? Y porque nunca nos va a fallar seguro. Buenísimo, nunca nos va a fallar. Ellos aparecen en ese programa mostrando el disco, el primer disco de The Velvet Underground y dicen, este es el primer disco que editamos. Para alguien que conoce a Velvet Underground, le produce un extrañamiento muy interesante. Son unos discos que editamos en Europa. Y al revés, este es uno que... Me acuerdo, cuando lo vi me puse loco. Dije, ¿y esto qué son? Es la salud de nuestros hijos traer una banda que, claro, una muchachada que se viste de una forma muy especial, que no es habitual dentro de lo clásico que soy yo dentro de mi programa. Así que fue un impacto. Pero cuando los escuché, viste como a veces el aspecto físico no tiene ninguna relación con lo que es la parte espiritual. Dije, ellos. Vamos, fuerza, energía, adelante, Reynolds. Yo toqué el piano desde los 5 años. Una de mis ideas era la de ser concertista. Tal es así que llegué a tener el título de profesor de piano, como alumno, muchos años atrás, estudiante. Llegué a dar conciertos. Y entonces, bueno, había algo en común con ellos que era la música. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Ya me veo para Santa Claus. Bien fallo en la corbata. Muchas gracias, Miguelito. Me encanta. Gracias, Reynolds. Vamos, Reynolds. Feliz Navidad. Con todo. Ellos se adaptaron en mi programa a temas, digamos, más para el oído del público en general. Pero cuando nosotros nos reunimos, tocamos temas que son mucho más, digamos, de clásico derivado a lo que hacen ellos. Y todavía, cada tanto nos reunimos en el conservatorio de los muchachos para algún sábado a la noche pasarnos hasta altas horas de la madrugada tocando, improvisando. Y es realmente un placer y tenerlo a Miguelito ahí improvisando
y gozando, ¿no? Porque es un goce para el espíritu terrible. Tienen una idolatría por mí desde que eran chicos y esto me llegó mucho y ellos me enseñan mucho de lo que es el modernismo, el de adaptarme a un ritmo de música completamente distinto. Así que se da algo que está en lo mágico, quizás en otra esfera, algo que no se puede describir. Hola, soy Yacimel y les quería contar mi experiencia con Reynolds porque me cambió de muchas formas. Cuando estuve en Yacimel creo que no estaba preparado. Me sentí carne de empresa y decidí escaparme. Y esa fue una época muy difícil porque me tuve que enfrentar con varios juicios y además me encerré. A partir de tocar con Reynolds me di cuenta de que sentí esa libertad, esa sensación de poderlo todo, sin ser nada y siendo todo. De alguna manera es un viaje sin barreras, sin tiempo, sin palabras, solo música por ser música. No hay géneros, no hay marketing. Pero en realidad eso es lo que es Reynolds. Reynolds es la música como es realmente, no como está actualmente. Creo que Reynolds sos vos, soy yo, somos todos. Y no nos damos cuenta. Ni siquiera entendemos que no lo entendemos. Eso es Reynolds. Reynolds es el camino. Con Reynolds aprendí y puedo decir que ahora soy mejor persona. Y creo que con Reynolds también aprendí a entender
que la experiencia fue buena. Yacimel fue muy buena. Fue amor, sí fue amor. La otra cara de la aceptación mística de Reynolds podría ser el rechazo absoluto de cualquier producción de Reynolds, calificándola como una chantada o alguna cosa del orden de un robo o de la explotación de una persona con alguna dificultad o cosas parecidas. A lo mejor produce cierta angustia mantenerse en una zona gris en la que uno no entiende y tampoco tiene una opinión formada de lo que están haciendo. Quizás no sea tan importante tener una opinión formada de lo que están haciendo, sino meterse en esa textura que están produciendo. Mi abuelo está en el cielo. Ese es el recuerdo mío. Mi abuelo vive en Río Gallego. Mi abuelo era un patricio y era un infantería, ejércitos. Es mi hermano él. Mi papá es marino y militar. Mamá es la media casa y yo me dedico músico. ¿Y mi mamá? Siempre hablan de Miguel, esté presente o no. Es decir, que Miguel, vuelvo a repetir, es el alma mater, es el que los inspira. Miguel tiene a veces percepciones, te hace pronósticos o te puede hacer un dibujo en un pizarrón sobre algo que va a ocurrir. Así que todo el grupo gira en lo que a veces, con su lenguaje más rudimentario, expresa Miguel. Pero son cosas muy profundas, van mucho más allá de lo que la mente de un ser humano podría decir. ¿Está claro? ¿Sabe qué cuadro es él? Ya sé. ¿Vos sos de Boca o de River? Boca. Es grande. Sí, ¿y vos de qué cuadro sos, Miguel? De River, pero yo soy fanático de River. Y él también. No, él es de Boca. No, tú de Boca. También, sí. Entonces, ¿de qué sos fanático, Miguel? De River y Boca. Lo que ha logrado es mostrarnos un gran camino, digamos, de entrega interna hacia la música. Es un gran parámetro en ese sentido. Sin ningún tipo de disciplina ni nada, él está en gracia y contagia esa gracia todo el tiempo. Y obviamente que en lo que es sonido, él lo lleva, pero como si fuera respirar. Cuando uno quiere expresar algo, no hace falta haber estudiado 7 años un instrumento para lograr a través de un sonido expresar algo o conectarse a algo interno. Miguel nos enseñó eso, cualquier instrumento que agarra te hace llorar.
Él por ahí hay cosas que nunca vio en su vida ni agarró, y en el momento en que las agarra, bueno, parece que es un erudito, de hecho lo es. Más que erudito, es un sabio. Monos. Monocha y mono rubia. Andas bárbaro, Miguel. ¿Y vos qué sos? No, sos de Tarzán. El rey de la selva. Los reinos es más bueno que todos. Que yo, es que hay otros, dos, tres, hay un pelote. Yo baterista y es mejor que todos. Mejor que todos. ¿Y cantante? ¿Y cantante? Cantante también, es buenísimo. ¿Y cuando tocas el órgano? También. ¿Qué? Yo soy el experto pianista. ¿Experto pianista? ¿Qué instrumentos tocas, Miguel? ¿Y trompeta? Trompeta más o menos. A mí está con puedo o no puedo tocar. La llegada de Miguel Tomasín es la que termina de redondear el concepto del grupo. Ellos encuentran en él la figura que justifica ese zambullirse en el caos de la música. Que lo que trae es una lógica que no es la lógica de la normalidad y que no es la lógica de la musicalidad como se la entiende en Occidente. Porque de algún modo, cuando ellos dicen que es su Mesías, o como que es su líder o su cerebro, lo que están diciendo es que es el modelo de alguien que vivencia una lógica distinta a la que conocemos. La música está hecha para todos los seres humanos. Y si no veo nada diferente en Tomasín que en el resto de los integrantes del grupo. Entonces la figura de Tomasín me parece que es un integrante más del grupo. Están tan funcionados en todo lo que sucede que es difícil ahí decir que alguien tiene más un protagonismo que otro. No puedo hablar mucho de Miguel, pero lo que puedo decir es eso. Que es una entidad pura, que pertenece a una realidad superior, de un lugar de donde nosotros venimos, pero ya lo olvidamos. Miguel es la verdad, y yo creo en Miguel. No me parece la mejor manera de mostrar la producción de una persona con síndrome de Down, teniendo que decir es un excelente músico. No me parece que con eso haya que aplicárselo a nadie en particular y tampoco a una persona con síndrome de Down. Pero eso no quiere decir que pueda ser muy entretenido escuchar a Miguel Tomasín y pueda ser muy interesante y que pueda ser una experiencia inolvidable. Fuerza vacío. Revolución. Rock. ¿Y qué es la revolución para vos? El tema. ¿Vos sos revolucionario? No. Los famosos Kailas. ¿Y qué, vos no? No. ¿Y vos qué sos? Yo soy humano. Muy probablemente el diálogo con Miguel genere más de una idea en términos de darle una imagen o un halo o una historia, que es lo interesante en un producto musical, que no es ni más ni menos que lo que se hace con cualquier producto musical. Emitir un juicio sobre Reynolds sin emitir un juicio sobre la figura de Miguel sería un error, porque eso es lo que le da a ellos la distinción, la diferenciación de cualquier otro tipo de experiencia musical.
Es llamativo cómo estos dos músicos se juntan con Miguel, siendo que hay como una distancia tan grande en ciertas posibilidades. Ese primer derribamiento de barreras que hay de parte de ellos hacia el mundo de Miguel es llamativo de por sí. Miguel es una figura atrapante por el hecho de decir, bueno, este tipo se mete ahí con otros tipos que vienen de otro palo y se pone a hacer música con una libertad realmente en un punto admirable, que muchos de nosotros no tendríamos para mostrarnos así de esa manera. Pero el resultado a mí no me atrae mucho. El oro. El tiempo y Garza, y me voy a decir Roberto. Esta es una escuela de música que fundamos con Pacu, que es mi hermano, y con Alan. Un día vino Miguel a aprender batería. Y un día estábamos nosotros escuchando una clase, ¿no? Y nos llamó mucho la atención el estilo de Miguel. Le propusimos a ver si quería tocar con nosotros. Y ya del vamos, el primer ensayo que tuvimos con él fue el primer disco. Había ya como una telepatía realmente asombrosa. Y a la vez, bueno, él decía que él había formado la banda antes de que nosotros nazcamos. Cuando escucha un disco de Reynolds, ¿qué dice? Que es malísimo, que es una banda malísima y que... pero después al rato dice que es la mejor banda del mundo y de todos los mundos. Él ante todo, cualquier cosa que pasa, buena o mala, dice, es buenísima. ¡Qué buenísimo! Me corté la pierna. ¡Qué buenísimo! Por ejemplo, fuimos en la primera gira a Estados Unidos. Miguel no quiso venir porque decía que después de México estaba el océano, que no existía Estados Unidos. Él cuando mira los discos y se ve la foto, él dice que él no es y que él es él. Y que ese de la tapa no es él, lo cual es verdad. Y él dice que él no canta, tampoco. Robert Peck Hans, Argentina. Miguel es el creador del estilo musical que él mismo definió como una mezcla de todos los temas que escuchó en su vida. Miguel una vez nos dijo que un vaso en el fondo del océano Atlántico es un vaso lleno de agua. Miguel nos dijo una vez que para la música que teníamos que hacer no servían las guitarras convencionales. Entonces nos dijo que nos teníamos que hacer nuestra propia guitarra. O sea, Miguel nos dijo, nos hizo un dibujo y las hicimos nosotros. Tiene una teoría de que el sol es una usina de luz y que llora luz. Un día nos dijo qué fue primero, si la gallina o el huevo. Le preguntamos nosotros. Si él nos ustedes le preguntaron a Miguel. Y él nos mira y nos dice, el gallo. Yo creo que Miguel es una excelente estrategia de marketing para Reynolds. Lejos estoy de juzgar si esto es adrede o no, no es el interés, sino más bien establecer que tiene efectos de marketing la presencia de Miguel dentro de Reynolds. Y que esto no es motivo de horror, siendo que el sistema social dominante es un sistema de mercado
todos estamos dentro de ese sistema, producidos, todos somos alguna clase de producto, todos integramos un target de algún tipo, y Miguel también. La otra cuestión que creo que todos miramos, y me parece bien que lo hagamos, es si Miguel está siendo usado o no está siendo usado, y si es un sujeto de la manipulación de otros sujetos. Bueno, yo creo que uno lo mira más en este caso porque le supone una discapacidad a Miguel Tomasín. Bueno, la tiene, pero le supone una discapacidad que lo haría más vulnerable a la manipulación de otros. De nuevo estamos en una situación cuantitativa porque todos somos manipulados de alguna manera por otros y esto lo aceptamos de muy buena gana en la mayoría de los casos y lo aceptamos como una condición ineludible de vivir en sociedad. Podremos discutir un montón de cosas, pero la sensación, el touch que tenemos todos escuchando a Miguel Tomasín hablar y viendo cuando canta o cuando se expresa musicalmente que la está pasando bien y yo tengo poca duda de que nos estemos equivocando al respecto. Ellos están con Miguel y Miguel está con ellos y ellos tocan en función de lo que toca Miguel. Y para tocar con Miguel hay que tener dominada la música y al mismo tiempo olvidarse de todo lo que aprendiste para aprender más. Al principio a mí personalmente me pasó, empezando a tocar, por ahí uno quería imponer un formato, concretamente dije, bueno, les voy a enseñar a tocar y al poco tiempo me di cuenta que fue muy al revés. Ellos de alguna forma te enseñan cada vez a ser mejor. Solo uno sabe si se está mintiendo o no, pero ellos te dan la llave a eso. Y ellos en realidad ya nacieron mejores. Y vos decís, ¿mejor que qué? Mejor que lo que sea. Vas a ver que cualquiera, todos tienen es como una huella digital todo lo que hacen. Ellos cantan, tocan, hacen todo único, cada uno es único. Esa persona está dejando la impronta de su espíritu en lo que está haciendo. Y ellos manejan esa dimensión. Uno puede tener la técnica o lo que sea, pero ante una persona que claramente marca y deja su espíritu en todo lo que hace, todo lo otro pasa a ser, digamos, una cuestión formal y secundaria. Nosotros particularmente decidimos desde lo musical concentrarnos en tratar de olvidarnos de todo, de olvidarnos que tenemos manos y que tenemos guitarras, tratar de olvidarse de todo. Para decirlo de alguna manera, la música viene a ser una forma de muerte. Un instante en el cual te morís, porque ya ni siquiera sos vos, y por ahí resucitas a través del sonido, pero a la vez tampoco ni siquiera lo considero un mérito del músico, al contrario. Ese es un mérito de la música, no del músico. El músico es una antena, nada más. No, la verdadera música no está en el músico. El músico es como un intermediario, un medium. Tuvimos la suerte, digamos, de poder también compartir esas experiencias con chicos especiales de lugares como Suecia o Noruega o Estados Unidos. Te aseguro que más allá del lenguaje y de los supuestos códigos, la frecuencia es la misma. Era llegar a Noruega y ver unos Down que venían a abrazarnos. No hacíamos nada y ya venían a abrazarnos. Era telepático, ya había un código, como que ellos de alguna forma nos enseñaron un idioma que no es para los oídos. Es un idioma que solo ellos entienden. Ese es el re menor. Ese es el la sol. Do, re, mi, fa. Re, mi, si, do, do. Ahí está. Por ejemplo, uno de los mails decía, yo creo que es mentira que sacan discos afuera. Y además, dice el baterista, se va de tiempo. Alan me mostraba unos mails que sí insultan directamente. Como que, bueno, se usa a alguien para
en busca de fama o algo. Toca blues, salame, se hace un pescado, bandas se aprovechan de un mogólico, se hacen los mogólicos. Se hacen los mogólicos. ¿Cómo le vas a decir a Miguel que se hace el mogólico? ¿Qué es eso? Además, como si fuese algo despectivo ser mogólico. Ojalá nosotros fuésemos mogólicos. Son poco conocidos. Es que el único disco que editaron en Argentina ya no se consigue y en realidad no existe. La idea fue de Miguel. Ese fue de aquí, y no hay Reynolds. Ese fue de él, Alan. ¿Cuál es la idea? Como no entendí. Alan me dijo, ¿los Reynolds existen o no existen? Para mí existen. Son tan líricos, son tan espirituales, son tan así etéreos, que por eso dicen que no existen. No estaríamos hablando de los Reynolds si los Reynolds no existieran. Es difícil hablar de algo que no existe refiriéndose a la existencia de eso de lo que uno está hablando. Yo creo que los Reynolds existen. Los que no existimos somos todos. Y si no quieren existir, me parece que está bien. Bueno, si no quieren existir, que no existan. Yo una vez llamé un número de teléfono que tengo acá, que es el 481-742, y me atendió alguien que se llama Roberto. Y me dijo que era Roberto de Reynolds. Existen. Creo que son tan multifacéticos que el existir o no existir en realidad es una cuestión de formas nomás. Yo estoy hablando de ellos hace una hora, hay una película en curso, hay discos, gente que los escucha. Existen. Él nos insiste siempre con eso, dice, los reinos no existen. El otro día en un tema Miguel decía, los reinos están muertos. Y es cierto, o sea, los reinos no existen. Para mí existen, pero algunos ya están medio todos y minutos. Así enamorado, no se deja más esta sensación. La gente en el jardín parece fuera. De la sensación de amor, felicidad. Es mi amor. Voy a hacer cantar a mi corazón. La felicidad. A ver, esto puede resultar interesante si uno lo piensa como una previsión. En lugar de preocuparse tanto por lo que le pasa el producto de toda la gente que critica a Reynolds lo puedo decir porque Reynolds quiere En realidad lo que podemos hacer es ponernos al servicio de Miguel y todos sus secuaces. No podemos hacer menos que servir de amplificadores de todas esas energías que son sagradas y están enterradas. El sentimiento interno es lo que te marca a vos si lo que estás haciendo es una reverenda porquería o si tiene algún sentido. Tal vez nos equivoquemos o tal vez no. O sea, eso no lo podría afirmar. Creo que es muy importante, ¿no? Que todos puedan saber de que son únicos y que pueden a la vez todos crear su propio mundo, arte o lo que sea. Es como un chiste, ¿no? Pero también puede ser verdad. Yo no sé si es un chiste o es verdad. Yo no le pasé bien con ellos. Cuentan chistes, todo eso.
Cuando tocan delante de gente, ¿te gusta que haya público, que te miren? A veces sí es bueno. Si te miran, me gustaría tocar con gente, el público y todo eso. Ahora, toda la gente está contenta. Miguel, ¿qué tal? Le gusta. Claudia, qué lindo, otra. Saludos. Me voy. Todo. Muchas gracias.